capítulo 1, 18 a 25. Es la página 1467. If you are following along with the Bible, we're going to be Matthew 1, 18 to 25. Vamos a ver en particular la parte. John, can we have a little more house light? A little brighter, thanks. Si no ha estado con nosotros en estas últimas semanas, hemos estado estudiando a un diferente José. Hemos estado estudiando al José del Antiguo Testamento. En los capítulos 37, 50 Génesis, la historia de José, hijo de Jacob, que fue menospreciado por sus hermanos y después fue la mano derecha de Faraón. Ahora vamos esta noche a estudiar otro diferente José. Un José del Nuevo Testamento, claro que es el padre de Jesús, que también es un hijo de Jacob. La genealogía nos dice que su padre también se llamaba Jacob. Y vamos a ver algunas cosas que son paralelos también a la vida de él. Y en particular, pero esta noche en un momentito nos vamos a enfocar en lo que pasa con el padre de Jesús. Vamos a leer comenzando el versículo 18. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de profecía. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Esto es palabra de Dios. En este pasaje que hemos leído esta noche encontramos a un hombre en un problema particular. Si están siguiendo cuando leyeron conmigo, ¿qué pasa? Él está comprometido con una joven que se llama María. En la cultura judía, lo que pasaba es esto: habían dos familias. Las dos familias hacen un contrato, por ejemplo, que en el particular la familia de María decía: vamos a querer que tú te cases con el hijo de esta familia, y el hijo de ellos es José. Y ese contrato se hubiera hecho hace mucho tiempo. Y parte del contrato hubiera sido, bueno, que ellos se hubieran comprometido cuando hubiera llegado un tiempo adecuado, una cierta edad, y hubiera visto algún intercambio regularmente de animales, hubiera habido un intercambio. En vez de poner un anillo, hubieran dado un chivo o algo así, no tan romántico, pero para ellos tenía sentido. Y ellos en ese sentido estaban casados. Y que es muy importante porque la ley lo consideraba a ellos casados, aunque nosotros lo llamamos eso comprometidos. Okay, so the law would say that they were married even though they were just fiancé, they were just engaged. Pero eso es lo que estaba supuesto pasar. Iba a llegar un cierto tiempo. So ese tiempo de comprometido hubiera ayudado como un año o algo así. Y cuando el tiempo hubiera llegado, él estaba supuesto caminar de la casa de él, caminar hasta la casa de María, tocar la puerta y recibir a su esposa. Y hubiera visto una ceremonia, hubiera venido todo el pueblo y hubieran caminado de la casa del padre a la casa de él a recibirla como su esposa. Y esa era la costumbre judía. En otras palabras, durante este periodo es un periodo de prueba. Ellos están comprometidos, pero es como que si están casados, pero no hay ninguna relaciones conyugales como leyeron aquí. Lo cual, esto es una tremenda sorpresa, ¿no? Ella está supuesta a ser, ¿qué? Totalmente apartada para él. So she's supposed to be totally set apart for her future husband. She's not supposed to be with anybody else. ¿Y cuál es el problema que se encuentra José? Bueno, dice la palabra que ella viene y está, ¿qué? Está embarazada, ¿no? Está encinta, dice la palabra. Y si usted lee después en su casa el libro de Lucas, sabemos que ella fue a visitar ¿a quién? A su prima, ¿no? Fue a visitar a su prima. So, en volver de ese viaje de visitar a su prima, ella está volviendo y está encinta y claro, es obvio que ella está embarazada. ¿Qué está pensando José? Ese bebé no es mío.
Es obvio, ¿no? Porque ellos no, claro, han tenido ninguna relación y están comprometidos, están casados, pero están en un periodo que no están supuestos estar juntos. Entonces, él tiene un problema, pero ¿cuáles son sus opciones? La Biblia aquí en este pasaje nos dice qué es lo que él puede hacer. Él puede divorciar a María. La otra opción, que no está en este pasaje, que es parte de la ley judía, él muy fácilmente la pudiera reclamar públicamente. En otras palabras, él, por la ley, él la pudiera sacar adentro del pueblo y decir que esta mujer, que supuestamente es comprometida conmigo, ha estado con otro hombre. Y ella hubiera sido que infiel, y le hubieran cogido piedras y lo hubieran apedreado. Es lo que decía la ley en Éxodo y Levítico, que alguien que hubiera cometido un pecado así estaba supuesto a morir. Pero había una segunda opción. También encontramos en el Antiguo Testamento que Moisés había dejado que las personas tengan un divorcio. También el divorcio se podía hacer públicamente. Él pudiera tener un papel, llevarla a la corte y dejar el papel delante de todo el mundo. Mira, esta mujer que esta familia me dio, ella fue infiel. ¿Y qué hubiera pasado? Ella, claro, hubiera estado en un estado terrible, ¿no? Por lo que estaba pasando. Pero dice la palabra esto, si lo vieron conmigo, dice que el versículo 19, era un hombre justo y no quería que exponerla a vergüenza. No quería vergüenza pública y resolvió divorciarse de ella en secreto. Entonces José ya tiene un plan. So if you're following along, Joseph has a plan. He's going to divorce her quietly. Y esto nos dice mucho del carácter de él y nos dice posiblemente que él la amaba a ella. Y como la amaba a ella y la amaba de verdadmente, él no quería hacer un espectáculo de lo que estaba pasando. Entonces, este es el problema que se encuentra. Está en una crisis en este momento cuando él recibe un sueño de un ángel. Y leímos la palabra, es claro, del ángel. Me imagino que muchos ya la conocen, una historia muy bien conocida, que viene el ángel. El ángel, si se dan cuenta, las cosas que le dicen el ángel posiblemente eran las dos preguntas que le más preocupaban a él. ¿Qué es qué? ¿Por qué está mi mujer embarazada? ¿Y qué es lo que está pasando? Si miren otra vez el versículo 20, cuando él estaba considerando hacerlo, se apareció un sueño de un ángel. Dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido del Espíritu Santo. Entonces, esto resuelve uno de los problemas, ¿no? Él ahora sabe que no fue un hombre particular, que esto viene de Dios. Dice después: dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esto resuelve la segunda problema, porque él le dice: tú vas a tomarla como tu esposa y le vas a dar este nombre porque este es el significado, esta es la importancia de lo que está pasando. No quiero que pierdan la importancia de lo que está pasando aquí, especialmente después del sueño. Él se despierta y hace exactamente lo que dice el ángel. ¿Qué le dije a ustedes anteriormente? Él estaba supuesto a esperar un cierto periodo. Al fin de ese periodo, ¿qué iba a hacer? Tocar la puerta, cogerla como la esposa y caminar a su casa. Si él hacía eso antes del tiempo apropiado, ¿qué iba a pasar? La vergüenza le iba a caer a él. Y las preguntas le iban a caer ¿a dónde? A él. Entonces, es interesante que después del sueño la palabra dice que él hizo exactamente como dijo el ángel. Lo cual nos dice mucho del tipo de persona que él era. Era un hombre justo. En vez de poner la vergüenza en ella, en vez de que todo el mundo comience a hacer preguntas de esta joven, él la coge inmediatamente como su esposa y ya no hay más preguntas. Si hay preguntas y hay vergüenza, ¿dónde va a caer? Sobre José. Y es increíble porque eso nos enseña la fe de este hombre. En particular, quiero enfocarme en algo que dice el ángel, si están mirando su Biblia. El ángel lo llama un nombre particular. Si lo están mirando otra vez, cuando él tiene el sueño, versículo 20, dice: José, hijo de David. So if you're looking at it in particular, the angel calls him a name. He says, Joseph, son of David. Ese no era el linaje de José. Si miran anteriormente, en el capítulo 1, dice que el papá de José era Jacob. Bueno, si el papá de José era Jacob, ¿por qué el ángel le está llamando hijo de David? Okay, so if his father's name was Jacob, why is the angel calling him son of David? Este título en particular, hijo de David, era un título de linaje. Tenía que ver con el mejor rey que el pueblo de Israel había tenido, que era el rey, claro, de David. Y porque Jesús
este bebé que iba a nacer, ahora iba a ser adoptado y parte de este linaje, ¿qué iba a pasar? Ahora Jesús también iba a ser un hijo de David. Lo cual nos dice dos cosas. Primeramente, que este bebé que iba a nacer iba a tener dos aspectos interesantes. Iba a ser sin dudamente humano y también iba a ser divino. Lo cual es algo radical. A veces nosotros explicamos mucho sobre la resurrección cuando llegamos a la Pascua y a veces la gente tiene problema entendiendo cómo un hombre puede resucitar de los muertos, pero algo también difícil de entender es cómo puede alguien venir y nacer y también ser divino. Es algo que sin duda es un milagro. Es algo que sin duda viene sobrenatural, no es algo que viene de hombre. Porque aquí nos está explicando esto, que como José va a adoptar a Jesús, claro, porque no está naciendo literalmente de él ahora va a ser parte de este linaje humano. En 2 de Samuel 7:16 hay una promesa que Dios le da a David. Dice así: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Anteriormente, esto fue hace mucho tiempo, Dios le había dado una promesa a David y le decía que tu linaje siempre va a ser por siempre. Y Dios no estaba hablando nada más de humano, Dios estaba hablando de que un día iba a venir alguien, un día iba a venir un rey, un Mesías, como lo veían judíos, que venía de un linaje de esa línea de David. Entonces el momento que José va y toca la puerta, coge a María como su esposa y ahora es literalmente adoptado, cualquier niño que nazca es parte de este linaje porque José es parte de este linaje de David. Segundamente, la Biblia nos deja claro que Jesús también era divino. Dice después, tanto la gente que iba delante de él como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró, que este pasaje lo leemos muchos en el tiempo de Pascua, oímos que la gente esperaba este Mesías que venía, este Hijo de David, que cumplía las dos promesas. Cumplía la promesa que Dios estaba dando y sin duda era alguien divino. Mateo lo deja bien claro, leímos este pasaje y dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una de las cosas que la gente hacen chistes de los cristianos, ridiculan a los cristianos, es esto: ¿cómo pueden creer que Jesús nació de una virgen? Eso es imposible. Eso la ciencia no lo puede comprobar. Eso fue un mito que lo crearon, pero es el centro de nuestra fe. Es el centro de nuestra fe que Dios vino en carne. Él no era nada más que se hizo un hombre. Él vino en carne, vino adoptado y cumplió estas dos promesas, que iba a ser un sustituto perfecto, 100% humano y 100% divino. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, esto tiene un significado para nosotros muy importante. Porque si Jesús nada más hubiera sido humano, bueno, entonces todas las cosas que él dijo y todas las cosas que él hizo nada más era que un hombre loco. Porque entonces hubiera muerto y nunca hubiera resucitado. Y si Jesús nada más hubiera sido divino y no humano, entonces él no hubiera pasado por el sufrimiento y hubiera entendido el sufrimiento que pasamos nosotros. Entonces tenía que ser las dos cosas. Pero también tenía que ser las dos cosas porque los pecadores, nosotros, necesitamos a alguien que fuera como nosotros. Porque desde este tiempo en la Biblia Dios había cumplido de que sangre tenía que pagar por sangre. Que el pecado, el estar separado de Dios, tenía que haber algún sacrificio. Mire, yo puedo ser una buena persona y tratar de morirme por mi prójimo, pero yo nada más soy humano. Tenía que ser alguien perfecto, tenía que ser alguien divino, alguien que podía totalmente coger el pecado del mundo y la ira de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? La palabra dice que más cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. La adopción en el tiempo antiguo era un concepto muy importante. Pablo habla mucho más sobre esto en el libro de Romanos.
El momento que alguien adoptaba a un niño, ese era como que si era su propia carne. Tenían todos los derechos, todos los beneficios de ese nombre. ¿Me entienden? Hasta hoy en día es lo mismo. Si alguien va a adoptar a un hijo y van delante de un juez, el juez te dice, este hijo ahora es tuyo. Va a llevar tu nombre y lo tienes que tratar como cualquier otro de tus otros hijos. ¿Qué pasa con nosotros? En Jesucristo, cuando dice este versículo, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando creemos en su nombre, cuando creemos en su sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, tenemos el derecho de ser adoptados. Tenemos derecho de ser llamados hijos de Dios. Y el momento que somos adoptados y Dios nos da el derecho de llamado hijo de Dios, tenemos derecho a toda la herencia. Toda la herencia que le viene a Jesús también nos viene a nosotros. Y esto es algo increíble. Es algo increíble porque nos das cuenta que en la Navidad podemos pensar de que no es nada más que Dios no vino a rescatar, Él no vino a adoptar. Nosotros, en la palabra, éramos huérfanos. No sabíamos qué íbamos a hacer. Estamos nada más en nuestro pecado, estamos separados de Dios. Y en la Navidad celebramos que la esperanza por fin viene al mundo. Saben que después, más tarde, en el libro de San Juan, dice que la luz vino al mundo. Que el mundo estaba en oscuridad. Y eso posiblemente lo sentimos todos, ¿no? Ponemos la televisión y vemos lo que está pasando en el mundo. Posiblemente pensamos en nuestras propias familias y vemos el dolor que está pasando. Sabemos que vivimos, ¿qué? Entre oscuridad y el problema. Y a veces es difícil celebrar la Navidad y toda la fiesta y todo el gozo porque estamos en dolor. Y la Navidad está supuesto ser un tiempo de estar contento, pero no es eso nada más. La luz vino al mundo porque el mundo estaba oscuro. El mundo no podía proveer su propia luz. La luz tuvo que venir a salvarnos y adoptarnos y darnos algo que no teníamos. Entonces, en la Navidad celebramos una esperanza, que Dios no nos dejó solo. Dios no nos dejó en nuestro problema. Él vino a dar la solución al problema. Él vino a rescatarnos y Él vino a adoptarnos. Y como dice este versículo que leímos en Juan, si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, si deseamos y nos damos cuenta que nos rendimos delante de Él, Él puede venir a rescatarnos y adoptarnos y ser parte de su familia. Amén. Okay, oremos.